Muy buenas de nuevo, bienvenidos a mi canal de Podología, curso recordatorio y formación posgrado del doctor Guillén, profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Clínica Guillén. Vamos a terminar con los conceptos de cirugía y vamos a terminar con el último tema que he preparado acerca de esta asignatura de estudios de grado de podología con la historia clínica. La historia clínica, por definición, es aquel relato escrito verbal de la enfermedad del paciente. Se trata de un episodio de la bibliografía médica del paciente que se amplía a sus remotos antecedentes, tanto los familiares como los personales, abarcando aspectos humanos y no solo de la enfermedad concreta que tiene en la actualidad. Es una relación ordenada y detallada de todos los datos y conocimientos, tanto anteriores, personales y familiares como los actuales, relativos al enfermo, que nos va a servir de base para el juicio acabado de la enfermedad actual. Esta definición viene dada en el Diccionario de Terminología de Ciencias Médicas. La historia clínica es la base fundamental e indiscutible para el diagnóstico a través de la anamnesis. Incluye desde la entrada del paciente hasta que se le da el alta. Se compone de 4 partes. La parte A, que sería la anamnesis o interrogatorio. La segunda parte, o la B, que sería la exploración. La tercera parte, o la E, que sería la evolución de la enfermedad. Y la parte D, que sería la epícrisis o final del proceso. El orden de la historia el orden de la historia clínica debe de ser siempre muy concreto y utilizar siempre el mismo modelo. No quiere decir que se mantengan otros tipos de modelos, pero que siempre cada profesional debe mantener el mismo tipo de modelo. Yo aquí doy un tipo de modelo que es el que más se suele utilizar. En primer lugar, en la historia clínica hay que poner la fecha y lugar donde se está realizando el examen del paciente. Nombre del podólogo que realiza la consulta y, en tercer lugar, la anamnesis. La anamnesis. En primer lugar, para hacer una anamnesis tenemos que tener los datos de filiación del paciente: nombre y apellidos, lugar de nacimiento, edad y sexo, ocupación del paciente, residente habitual, teléfono, raza, etnia, etc. En segundo lugar, el motivo principal de la consulta. ¿Qué le ocurre?, se le pregunta al paciente. Y se debe citar literalmente las palabras del paciente, las formas que tiene de expresar dichas palabras, para poder conocer su personalidad e importancia que el mismo paciente le da a sus molestias. ¿Desde cuándo le pasa? La fecha de comienzo, aunque se rectifique, nos da un valor de coincidir con la real agravación de un proceso más antiguo. ¿A qué lo atribuye? ¿Qué causa o qué origen de la molestia es relativa, pero en ocasiones puede ilustrar certeramente sobre una relación etiológica que solo él conoce? Pues cada vez que me levanto y pongo el pie así me duele. Si no lo pongo así, no me duele. Bueno. Preguntar por las primeras molestias. Si hay dolor, escozor, si hay bulto, si hay mancha. Concretar la fecha del comienzo de los síntomas. Fecha real del comienzo de la patología. ¿Qué evolución van tomando esos síntomas? ¿Cómo ha ido evolucionando? Cronológicamente, comparados con qué. En este interrogatorio hay que llegar hasta la molestia y enfermedad que tiene actualmente, pero paso a paso. Para la historia de la enfermedad actual vamos a realizar una sistemática por aparatos. Una vez que tenemos detallada por el paciente qué le está ocurriendo, vamos a mirar todos los aparatos. Vamos a ver cómo está del sistema respiratorio, si ha tenido algún tipo de enfermedad o cualquier cosa que le impida el cambio normal y la ventilación normal. Si tiene problemas circulatorios, de piel, de digestivo, de metabolismo, psicológicos o del propio aparato locomotor. Y para eso vamos a coger sus antecedentes personales también, como son antecedentes fisiológicos, accidentes y cirugías, antecedentes patológicos y antecedentes psicológicos.
antecedentes de los familiares, padres, hermanos, familiares más lejanos, cónyuge e hijos incluso. Y vamos a hacer un análisis del dolor. Para que formamos una idea del dolor que padece el paciente, habrá que hacer un esquema pluridimensional que abarque todas las facetas del dolor, es decir, que hace falta realizar un detallado análisis anamnésico del dolor en magnitud y calidad. Es necesario que se realice de una forma muy detallada este análisis. Se realiza de manera sistematizada, topografía, situar al dolor en el espacio corporal donde lo tiene, donde le duele. Extensión, área donde le duele, hasta donde le duele, si es el dolor circunscrito, es un dolor difuso. Y relación, si tiene propagaciones de ese dolor. Antigüedad del dolor se confirma con la edad de la enfermedad, se anota de forma cronológica. Cronología del dolor, a qué hora, qué días, tendinitis, si es un dolor reciente, papiloma, no dolor reciente, etc. Duración del dolor, breve, con crisis, ataques dolorosos, dolor continuo, si aumenta al realizar alguna actividad, etc. ¿Con qué frecuencia se presenta ese dolor? Hay que saberlo, de forma esporádica, crisis única, continuo, típico en las neuralgias. ¿En qué horario? Le duele por la noche, como puede ser la gota, el diabetes, neuropático. Es por la mañana, es un dolor matutino, puede tener un carácter inflamatorio. Dolor a lo largo del día, pues entonces puede ser un carácter mecánico. Calendario. Aclarar la distribución durante el año de ese dolor. Es muy importante saber si es en periodos invernales, cuando hace más frío, cuando hace más calor, etc. ¿Qué ritmo y qué evolución lleva ese dolor? Si el dolor ha ido en progresión o en regresión, se ha ido modificando, si el dolor se ha estacionado. ¿Qué aspectos cuantitativos del dolor? La intensidad o grado de ese dolor, si el dolor ha sido débil o grave, si es soportable o insoportable. Es un dato subjetivo que depende de la persona, no todo el mundo tiene el mismo umbral del dolor. Relación intensidad-tiempo, ver la evolución o curva del dolor durante la época de crisis o acceso del dolor. ¿Qué intensidad? ¿Cuánto dura? La matiz subjetivo con que un enfermo describe su dolor. Lacerante, el paciente refiere como si tuviese algo clavado. Punzante, como si se hubiese perforado el músculo. Penetrante, abusivo, como si estuvieran arrancando. Urente, con quemazón, inflamatorio, pulsátil. Circunstancias de ese dolor. Todos los factores que modifiquen el dolor, bien sean aliviándolos o agravándolos. Modificaciones posturales, posiciones antiálgicas. Si hay una influencia de dolor sobre el organismo, que esta influencia puede ser de tipo vegetativo o neurológico, la influencia es lo que cree el paciente que influye en el dolor, como puede ser el calzado, posturas antiálgicas, el tipo de dolor, si es un dolor neurálgico, proyecta según la trayectoria de nervios, un descarante intenso por breve, la crisis, suele haber puntos dolorosos a la presión, etc. El dolor vascular pues puede ser de isquémico y puede ser de tipo arterial, se denomina claudicación intermitente, aparece con el esfuerzo y remite con el reposo. Es típico que en este tipo de dolor de claudicación intermitente pues se produzca lo que se llama la parada del escaparate. Va andando por la calle, siente el dolor y se queda mirando un escaparate para que se le vaya pasando y pararse y no quedarse atenido el dolor y tal. Dolor osteoarticular, está muy localizado esta lesión, no se suele irradiar, depende de la postura, del movimiento y de las presiones que recibe. Dolor radicular, un tronco nervioso que inerva el miembro inferior, por ejemplo. La exploración. Vamos a ver esta exploración general una vez que hemos visto el dolor y vamos a observar el aspecto que tiene la piel. Si es lisa, si es normal, si es áspera, si es seca, si es húmeda. Vamos a observar si tiene algún tipo de lesiones primarias o úlceras, seromas, filomas, heridas, cicatrices. ¿Qué tipo de lesión es? Eflorescencia cutánea, tumor, nódulo, erosión, hiperkeratosis. ¿Qué tipo de circulación tiene el paciente? ¿Qué tipo de pigmentación tiene esa piel? Tendencia a ausencia de vello. ¿Hay mucho vello o no hay ningún vello? La coloración de la piel roja con eritema, que puede ser un OSD, fiebre o problema vascular, piel pálida, que puede ser por una isquemia, anemia, vasoconstricción, edemas, etc. Piel cianótica,
porque puede haber unas compresiones venosas o cardiopatías, piel grisácea, problemas respiratorios, piel pigmentadas, porque puede tener vitíligo, que son esas manchas blancas, cloasma, que son las manchas oscuras. Micosis, despigmentación, pitidiosis versicolor, consistencia de la piel, si está tensa, gruesa, suave, edematosa o lasa, temperatura de la piel, patrón de distribución del vello corporal en el miembro inferior, hallazgos generales. Lesiones de la piel. Hay que leer e identificar el tipo de lesión que constituye la dermatopatía. Existen dos grandes grupos. Lesiones elementales primarias son aquellas que aparecen sobre piel previamente sana, y lesiones secundarias se producen bien por una lesión secundaria sobre piel o como una evolución de una lesión primaria. El conjunto de estas lesiones elementales se les denomina erupción o eflorescencia. Lesiones elementales primarias. Pues dentro de esas lesiones podemos tener mácula, modificación del color cutáneo por cambios en la circulación, como puede ser un eritema. Es simplemente un cambio de color sin cambio de textura en la piel, pudiendo ser de diferentes formas y colores. No está sobrelevada, es una mancha, diferentes tamaños y formas, puede ser pigmentada como una peca efelide, despigmentada como ocurre en el vitíligo. Abón. Son lesiones eritematosas, escamosas y edematosas de tamaño muy variable, pruriginosas, o sea que dan picor, y se caracterizan por su fugacidad. Horas y días desaparecen o cambian de lugar. Hay un aumento de volumen a nivel de lesión normalmente inflamado con edema perivascular y circunscrito, que está muy localizado, con picaduras, urticarias, pértigo, que son de corta duración, o reacciones alérgicas. La pústula. Son vesículas de contenido purulento. Es una lesión igual a una vesícula en la que hay pus. Puede ser intraepidérmicas, subepidérmicas o intrafoliculares. La pápula. La pápula es una lesión sólida muy circunscrita, normalmente de tamaño inferior a 1 centímetro de diámetro, de formas variables y suele estar debidas a engrosamientos de la epidermis y a veces por una alteración en la dermis. Este aumento de volumen puede ser benigno o maligno, como ocurre en ciertos tumores. La vesícula, también denominada ampolla, lesiones cavitarias de la piel del contenido líquido seroso o serohemático, se diferencian en su tamaño de 1 centímetro, vesícula de más de 1 centímetro, ya les denominamos ampollas. Grandes ampollas o si hay varias de ellas se llaman flictenes. Dependiendo de dónde se acumule el líquido, hablaremos de ampollas intradérmicas o dermoepidérmicas. Normalmente las ampollas suelen ser unilobulares, con una sola cavidad. Las vesículas están a veces tabicadas por lo que son multilobuladas. En la ampolla superepidermica habrá un contenido serohemático que corresponde a un contenido hemorrágico. Las lesiones secundarias, pues existe la erosión, defecto de sustancias epidérmicas, hay una solución de continuidad de la epidermis, puede afectar a las primeras capas o a las 5 capas de la epidermis. Lesión cutánea, ejemplo, lesión por prurito. Rasgadura, desgarro doloroso de la piel que puede llegar a alcanzar la dermis y que en la semimucosa y mucosa se describe como fisura. Úlcera, es una solución de continuidad de la piel con tendencia a persistir, puede producirse por diferentes causas. Úlceras pueden ser vasculares, úlceras de presión, úlceras diabéticas, etc. Escama, lámina de queratolina de capa córnea que se acumulan en la piel por exceso de producción de queratina o dificultad en su desprendimiento. Es como una desfoliación patológica del extracto córneo. Queratosis es una solución de continuidad de la piel con tendencia a persistir. Costra, formación sólida debido a la desecación de fluidos orgánicos más tejidos epiteliales o bacterianos. Se forma en general por evolución de lesiones que contengan líquido, como son las vesículas, las ampollas, las pústulas, o sobre una erosión. Formadas por suero, que es de color amarillento, formadas por pus, que ya pueden ser diferentes colores, verde, marrón, negro, según sea la composición del pus e del agente causante. Cicatriz aparece como resultado de la acumulación de una pérdida de sustancia en la piel. Puede ser hipertrófica si hay un exceso de tejido de reparación o atotrófico si hay un defecto en la reparación. Escara
necrosis del tejido que puede estar infectado. Pueden ser grandes lesiones y pueden ser muy variables. El quiste se considera en principio lesión primaria si es por su intrusión en el cuerpo extraño, se considera una lesión secundaria, porque bueno, hay muchas veces que el quiste se forma porque nos entra un cuerpo extraño y alrededor se va endureciendo y se nos forma el quiste. Nódulo. Este es de tipo primario, son pequeñas masas sólidas por infiltración a nivel de la dermis e hipodermis y generalmente los nódulos se palpan más que se ven. Los parámetros de distribución y de disposición de este tipo de lesiones primarias y secundarias que también habrá que anotar. Hay que medir la lesión para observar su evolución. Hay que vigilar su forma si es regular, suelen ser benignas o irregulares. Los límites si son definidos o difusos. Patrón de disposición. La disposición es la forma en que las lesiones fundamentales se relacionan entre sí y esto puede ser de forma aleatoria o de forma lineal. Puede verse en dermatosis por causas externas, rascado, herpes y verrugas planas. De forma circular. Puede ser anular, cuando la lesión empieza a curar en su parte central y se queda solamente un anillo periférico. Policíclica. Se produce cuando varias lesiones circulares aisladas llegan a confluir o bien porque una aumenta de tamaño o bien porque no están demasiado lejos una de otra lesión. Girada. Se produce cuando el anillo periférico de una lesión anular cura en parte y va dejando fragmentos como formando arcos. Concéntricas. Consisten en lesiones circulares de diferentes tamaños ordenadas en torno a un punto central. Cuando una de estas figuras concéntricas está formada por lesiones de distinta morfología o lesión se denomina escarapela o iris. Racimos. Características de los herpes y líquen plano porque vienen a estar como en racimos, como los racimos. El diagnóstico topográfico, hay que hacer un patrón de distribución, el que se va a localizar. Estamos hablando después de tener lesiones en una zona algémica al resto del cuerpo, es lo que se denomina distribución general universal. Si se encuentra localizado en un territorio se denomina distribución regional y se pueden encontrar en zonas expuestas o zonas cubiertas del organismo. Anotaremos si son áreas sometidas a presión o traumatismos en pliegues cutáneos o interpliginosa, si se encuentra en superficies de flexión o extensión, si son unilaterales o bilaterales, si son asimétricas o simétricas. Todas las dermatosis simétricas suelen ser causa interna y si es asimétrica es de causa externa. Si se localiza o no en folículos pilosos, se hablará de una distribución. Técnicas exploratorias. Palpación para determinar. Primero, para determinar la sensibilidad a la palpación. Consistencia de la lesión, si es blanda o dura, textura, aspecto, lisa, rugosa, grado de humedad y temperatura a nivel de la lesión, profundidad de la lesión, plano superficial, profundos y adherencias de dichos planos. Utilizar siempre una lupa de aumento para hacer una mejor observación. Vamos a hacer una serie de pruebas complementarias de la piel. La lámpara de Bose es una luz fluorescente, se utiliza para ver ciertas dermatosis. Bajo esta luz la piel normal presenta un color débilmente azulado, la piel con de color varía entre verde y amarillo. Si hay un eritroma, el color será rosa. Examen directo con microscopio se utiliza para determinar infecciones, generalmente usado para dermatosis infecciosas, emplea anticiones especiales. La biopsia y el cultivo. Al realizar una biopsia lo mandamos para que se vea y entre un tipo de infección en la piel, turunda y raspado. Pruebas de alergia, dermatitis por contacto. La exploración de las uñas. La uña tiene unas características y así vamos a determinar. La coilonychia es una uña en forma de cuchara, es característica de la falta de hierro, anemia férrica o ferropénica o anemia crónica. La uña en vidrio reloj con presencia de acropaquia es característica de la hipoxia crónica. Hemorragias subaractales en astillas. Onicolisis, destrucción de la uña, hongos y psoriasis. Onicorifesis, uña en forma de garfio, engrosada. Onicocristosis, uña encarnada. En caso de intervención se relata la historia intraoperatoria, hora de comienzo, fin de la anestesia utilizada, cantidad, fármaco pautado, hemostasia instrumental, equipo quirúrgico, personal.
evolución de la enfermedad, datos de laboratorio y epícrisis o final de la enfermedad, que en esto consiste.